Despertarte, encender la luz, ducharte con agua calentita, ir hacia la cocina, abrir la nevera, sacar un poco de leche, ponerla en un vaso y calentarla en el microondas. Una vez la tienes, hacerte un café, mezclarlo, tomarte el café viendo la tele o mirando el móvil, que qué bien, a primera hora del día está al 100% de batería. Y una vez lo tienes todo hecho, pues salir de casa, coger el ascensor y a trabajar. Si te paras a analizar esta secuencia, tiene una cosa en común, y es que todas las acciones que se han hecho en estos primeros momentos del día requieren energía. Y cuando digo energía no me refiero a la tuya, que espero que la tengas porque son los primeros momentos del día, sino energía eléctrica o de gas. Y de eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy, de energía. Dice un estudio que 7 de cada 10 españoles temen las facturas de la luz o del gas. No lo dice el estudio, pero creo que los otros 3 directamente es porque no las miran. Y la encuesta es de la UCI, la Unión de Crédito Inmobiliario, nada que ver con la otra UCI, aunque claro, con los precios de la energía subiendo al 10% cada año, tampoco sería descartable que nuestras cuentas bancarias sí que puedan acabar en la UCI de cuidados intensivos. Así que hoy es muy importante que entendamos cómo funciona el mundo de la energía, qué parte depende de nosotros y qué podemos hacer para pagar menos. Y lo vamos a hacer con alguien que sabe mucho de esto porque lleva muchos años en el sector. Él es Alberto Basté, es experto en el sector de energía y actualmente el responsable de operaciones de Spoc. Así que con muchas ganas de saber cómo podemos ahorrar en nuestras facturas de la luz y del gas. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Educa tu Dinero. Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros. Buenos días, Alberto. Buenos días, gracias por invitarme. No, un placer. Estoy seguro que este es uno de los temas que al 100% de nuestra audiencia le parece interesante, porque al final ahorrar siempre suma y hacerlo en algo que creo que la mayoría desconocemos, cómo funciona el sistema, sí, que depende de nosotros, y acabamos cayendo pues en las llamadas telefónicas de te ofrezco lo mejor, que no sabes si es lo mejor o no. Sí, estoy seguro que nos va a servir muchísimo. Y tanto que sí, seguro que sí. Es un tema que creo que muchos consumidores aborrecen y no entienden, pero todos quieren ahorrar, con lo cual hay que pasar por ahí un poco, ¿no? Exacto. Nuestro reto será hacerlo muy entendible para que, aunque sea un tema denso y que muchos aborrecen, digan al menos, va, pues este pasito lo puedo... Vamos a intentarlo. Lo puedo activar hoy mismo. Hemos dividido el episodio en varios bloques. Esta es nuestra idea. Empezaremos dedicando unos minutitos a entender cómo funciona el sistema energético, algo que cuando me explicabas en la previa yo flipaba y es muy interesante. Luego veremos cómo no caer en las típicas trampas y qué es lo que puede decidir el consumidor. Y por último, he traído mis facturas de la luz y del gas. Entonces, a través de ellas, de manera didáctica, vamos a analizar cuáles son los bloques principales, cuáles son también las cosas en las que la gente suele gastar más y que eso nos ayude a activar ese cambio. Muy bien. Así que empecemos por el principio. Vamos a entender el sistema energético. El titular que me quedó de nuestra reunión es: hay 5 actores en el sistema. Eso es. Y solo podemos elegir uno. Solo podemos elegir uno, correcto. Bueno, casi te diría que hay 2 que no podemos elegir, porque uno de estos actores es el consumidor, que somos nosotros mismos, con lo cual este no se toca, ¿no? Pero ¿cuáles son estos 5? Si nos los puedes mencionar primero y luego los entendemos. Casi te diría que iré desde donde empieza a generarse la energía hasta el consumidor. Entonces pasamos por todos ellos, ¿no? El primero de ellos casi te diría que es el productor de energía, el que genera la energía a través de cualquiera de las fuentes de energía disponibles que hay, ¿no? Que puede ser pues desde una fábrica o una planta de generación por ciclo combinado, por ejemplo, que lo que hace es quemar gas, mover unas turbinas con vapor y generar electricidad con un alternador. Centrales hidráulicas que hacen casi lo mismo, pero en vez de con vapor, directamente con agua por caída de altura, ¿no? De agua. Luego hay centrales nucleares, luego hay las tecnologías más modernas, como puede ser la eólica o la fotovoltaica. Y fundamentalmente son estas, ¿no? Y esto es productor. Esto es el productor de energía. Quien de alguna manera produce el producto, que es el kilovatio hora, y tiene que llegar hasta la batería de tu móvil, ¿no? Como has dicho al principio. ¿Puedo elegir este? ¿El productor? Este no lo puedes elegir, ¿vale? Pero es importante también entender que cualquier persona, cualquier empresa, hoy en día puede conectarse a la red y
vender la energía que produce, ¿vale? Que es algo que antiguamente, cuando el mercado era completamente regulado, antes de que llegara la liberalización del sector energético, pues los productores eran unos cuantos y habían concesiones, se elegían y no podía venir cualquiera y producir electricidad, ¿no? Con lo cual esto ha sido antes solo había 3 empresas, por simplificar, 3 empresas que producían, ahora hay muchas más, e incluso yo como persona podría ser uno de los productores. Efectivamente. Vale. Esto es una de las, podríamos decir, de los beneficios de haber liberalizado el sector de la energía. Muy bien. Hasta ahí el productor, porque si no podríamos hablar mucho de ello también. No, está bien quedarnos en entenderlo y luego vamos a los truquitos. Correcto. Entonces, ¿qué más? El siguiente actor importante, y este además se ha hecho famoso o tristemente célebre, podríamos decir, en los últimos tiempos, es el operador del sistema, que en el caso de España pues es Red Eléctrica, creo que actualmente se llama Redella. ¿Vale? Es el que se encarga de transportar la energía desde los centros donde se genera, desde las grandes plantas de generación, hasta las zonas urbanas, los polígonos, por lo tanto transportar a grandes distancias y gran cantidad de energía desde donde se genera hasta donde se acerca ya a los consumidores, ¿no? Vale. Ahí acaba, podríamos decir, el transportista y a la vez operador del sistema. Este solo es un sujeto. O sea, sí, en toda España es la misma empresa. Es la misma, vale. Correcto, y además funciona en régimen de mercado regulado, es decir, que su retribución está reconocida en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Dice, por cada kilovatio hora que circula por tus redes y otras variables más, pues vas a cobrar lo que te corresponde, ¿no? Vale. Y ya está. Vale. Y entonces el siguiente actor sería el distribuidor. Con lo cual por supuesto, no lo podemos elegir. Hay uno solo y está todo regulado. Y todos pasamos por ahí, ¿no? Podríamos decir. Y es el que se encarga además de que el sistema funcione. Por eso he dicho que se hizo célebre hace poco apagón, ¿no? Con el famoso apagón de abril, porque es uno de los sujetos principales que estuvo intentando que no pasara lo que acabó pasando, ¿no? Muy bien. Luego está el distribuidor. Para distribuidores, estos corresponden ya con los viejos grupos tradicionales energéticos que todos conocemos, ¿no? Como puede ser Endesa, como puede ser Iberdrola, como puede ser Naturgy, Unión Fenosa. Son los grandes operadores energéticos que en su faceta de distribuidor pues tienen unas marcas que no son tan reconocibles, pero que son las filiales, podríamos decir, que se encargan de distribuir la energía. Vale. Como son, por ejemplo, en la zona de Andalucía, en la zona de Cataluña, en diferentes zonas, en Aragón, por ejemplo, en diferentes zonas de España estaría E-Distribución, que es la filial del grupo Endesa, que distribuye la energía. ¿Qué quiere decir distribuir la energía? Pues es cogerla desde la torre de transporte que te ha dejado el operador del sistema, la energía en lo que se llama el punto frontera. Las torres que vemos cuando vamos por la carretera. Exacto. ¿Sí? La frontera entre el transporte y la distribución, pues justo ahí el transportista le da la energía al distribuidor para que la coja y la distribuye. Se dan el relevo, correctamente. Y la distribuye hacia cada punto de suministro de su zona de su zona de distribución. Vale. Puede ser a polígonos, puede ser ya al consumidor doméstico, al restaurante, al hotel, a cada punto. ¿Vale? Me surge una duda que no sé si tiene sentido que abordemos, pero es ¿y por qué no lo lleva ya el que la estaba llevando desde donde se genera hasta la entrada de la ciudad? ¿Por qué no la lleva ya al punto? Porque la lleva el transportista, claro, ¿no? Bueno, son negocios como muy diferentes y diferentes de gestionar. Vale. Y luego, aparte, casi te diría que hay razones históricas que tienen que ver con que cuando se empezó a implantar la electricidad en cualquier sociedad, pues no crece de repente todo a la vez, ¿no? Claro. Y entonces lo que suele pasar es que en un pueblo pues hay un pequeño salto de agua a 1 kilómetro, entonces ahí se pone un alternador y una turbina, y se pone un cable, una torre pequeñita que lleva la luz hasta el pueblo de al lado. Y en el pueblo de al lado pasaba lo mismo, y en el lado pasaba lo mismo. Entonces había centenares y centenares de pequeñas empresas distribuidoras de las que todavía existen, hay bastantes todavía que existen, que son de nivel municipal, que controlaban, podríamos decir, esa pequeña distribución de energía a pequeña escala, ¿vale? Entonces, durante el siglo XX podríamos decir que lo que acabó pasando es que, pues, por ejemplo, FECSA, que Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A., concretamente en Barcelona, pues se fue haciendo grande, y entonces lo que fue haciendo fue ir comprando pequeñas distribuidoras locales de otros pueblos, hasta que en Cataluña, por ejemplo, pues el 97-95% de todos los puntos de suministro que están conectados a las redes de distribución están conectados a redes de distribución de E-Distribución, que es Endesa. Vale. En Valencia, por ejemplo, en País Vasco, pues están conectados a redes de distribución que es Iberdrola, ¿vale? Que es de redes, es otra sociedad del grupo Iberdrola que se dedica a distribuir la energía desde la zona de transporte hasta el punto de consumo, ¿vale? Entonces, o sea que tenemos productor, transportista, distribuidora, y hasta aquí de momento todavía no podemos elegir nada. Todavía no podemos elegir nada. Maravilloso. Sí. La distribuidora al final la define donde vives, ¿vale? Okay. Entonces donde pasa el cable de distribución y tú te conectas, pues es la que te toca, ¿vale? La distribuidora tiene un rol muy importante también,
porque es la que te lee el contador. En España, al final, los contadores, aunque lo pongas tú o te lo ponga la distribuidora en régimen de alquiler, que es lo más habitual, pues quien se encarga de leer tu contador y saber la energía que tú has consumido en las horas a las que los consumes y todo esto, pues es la distribuidora, es la que se encarga, ¿vale? Y esto es importante también tenerlo presente. Y igual que Red Eléctrica o Redella, es un negocio que funciona en régimen regulado completamente. Es decir, el Estado reconoce cuánto cuesta mantener todo este sistema de distribución y establece lo que se conoce como los peajes y cargos del sistema. En este caso son los peajes concretamente, que lo que definen es cuánto cuesta hacerte traer la energía desde donde se ha producido hasta tu casa. ¿Vale? Vale. Y eso es regulado, eso no lo puedes tocar y sube y baja y tengas el contrato que tengas, te va a subir y te va a bajar según lo que dice la ley. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Okay. Creo que viene el primero que podemos controlar, ¿no? Ahora viene el primero que podemos controlar, que es básicamente el comercializador. ¿Vale? El comercializador es una figura que podríamos decir que es una de las más nuevas de entre todos estos sujetos, porque apareció cuando se liberalizó el sector eléctrico. El sector eléctrico en España se liberalizó en el año 1997, empezando por los clientes industriales más grandes, y con los años fue bajando hasta el consumidor doméstico, ¿vale? En el 2009, por ley, ya se obligó a que cualquier consumidor cualquier consumidor de baja tensión, no doméstico, tenía que estar ya en el mercado libre y no tenía que estar pagando la tarifa que de alguna manera marcaba el BOE. El sector doméstico se quedó un poco a medio camino porque apareció la tarifa de último recurso, que era una tarifa que ahora se llama PVPC, que es una tarifa regulada por el gobierno. Cualquier consumidor doméstico tiene el derecho a estar tanto en este mercado regulado, en la tarifa el precio voluntario al pequeño consumidor, que es la PVPC, tarifa regulada, o cualquier oferta de mercado libre. Puede elegir. Vale. Pero una es mercado regulado. O sea, es como si hubiera dos tipos de comercializadoras. Una que es una empresa privada y otra que en verdad es la empresa privada también, del Estado. Pero el precio al que te vende la energía lo marca el Estado. Vale. Okay. Y esto el consumidor lo puede elegir. Vale. La verdad es que con los años la CNMC, que es el órgano regulador o el gran órgano supervisor de cómo funciona la competencia en España, ha dicho reiteradas veces pues que aproximadamente el 70% de los consumidores, si le preguntas, no tienen ni idea del mercado regulado, no tienen ni idea del mercado libre. Porque suele ser más barato. Yo hice un cambio al mercado, personalmente, al mercado regulado con una de las dos facturas que luego te enseñaré y nos ahorramos como el 50%. Y no tenía ni idea de que esto existía. Entonces, suele ser más barato. Tiene particularidades. Depende de si es gas o electricidad. ¿Vale? Lo que te diría es que en el mercado de la electricidad, por la particularidad de cómo factura la energía según lo que marca el BOE, pues tienes momentos en los que puede ser buena idea estar en el mercado regulado y momentos en los que no. Depende. No es tan evidente. No es tan evidente. Vale. Pero en el mercado del gas la respuesta es clarísima a día de hoy. Sí. Y bueno, quizá cuando hablemos cuando hablemos de las facturas, pues te puedo decir un poco la conclusión. Vale, pero dejamos ahí el punto interesante para después, ¿no? Vale, guay. Entonces tenemos productor, transportista, distribuidora, comercializadora y consumidor. Serían los 5. Sean los 5 sujetos. De la comercializadora te diría que a día de hoy, pues en el mercado español, por ejemplo, existen más de 300 comercializadoras activas. Vale. Hay un montón de marcas y van apareciendo nuevas y algunas pues van desapareciendo que te pueden vender la energía. Pero a mí me gustaría entender si la energía desde que se ha generado hasta que llega al enchufe de mi casa, ya está el transportista, la distribuidora. ¿Qué papel tiene realmente la comercializadora? O sea, ¿toca la energía en algún momento? ¿O simplemente es como quien dice, bueno, pues yo le voy a poner una marca a esto y te cobraré? Pues más o menos es esto. Sí. Más o menos es esto. Al final la comercializadora lo que hace es aglutinar todos los costes y todas las cosas que tiene que pagar a unos y a otros y servírtelo a ti de la manera más cómoda posible. ¿Vale? Pues si tú como consumidor no tuvieras la comercializadora, pues lo que tendrías que hacer es pagar a la distribuidora los peajes de transporte y distribución de energía, los cargos del sistema, pagar a Red Eléctrica por su parte del transporte de la energía. O sea, te hace un paquetito. Te hace un paquetito de en vez de tú hacer los pagos por partes y a cada uno y todo lo que está regulado, te hace un paquetito y te cobra por hacerte el paquetito. Te cobra por hacerte el paquetito, correctamente. Y además, casi te diría que el negocio de la comercialización, que es puramente administrativo, es decir, lo que hace es pues pagar a unos y cobrarte a ti y emitirte una factura por ello, tampoco se encarga de leer los contadores porque es la distribuidora la que lee el contador y le dice a tu comercializadora, ya, a este le has de facturar tantos kilovatios hora y tanto por la potencia, ¿no? Y entonces luego, según el acuerdo que tú hayas quedado con tu comercializadora, pues te pondrá unos precios o te pondrá otros precios, que eso es justamente lo único que el usuario puede de alguna manera negociar con su comercializadora. Vale.
Y no hay manera de, digamos, saltarte a esa comercialización. O sea, yo no puedo elegir pagar por separado a la productora, a la distribuidora y a la transportista. No, como consumidor doméstico, no. Y esta es la respuesta corta. Pero como consumidor industrial, esto aquí tienes mucho más juego. ¿Vale? Cuando saltas del segmento doméstico y te vas a la industria, por ejemplo, la industria sí tiene para la una capacidad, empresa, ¿no? para una empresa, por ejemplo, sí tendría la capacidad de pagar por un lado los peajes directamente a la distribuidora y luego la energía podría incluso ir al mercado por su cuenta y si tiene mucha certidumbre y sabe lo que va a gastar y cómo lo va a consumir, pues a lo mejor es más interesante ir directamente al mercado y saltarse la figura de la comercializadora. No es sencillo, pero se puede hacer. Y hay incluso pues grandes consumidores en España que lo hacen directamente porque tienen beneficios por hacerlo. Guay. Creo que podemos asumir que el 95% de nuestra audiencia son individuales, no son empresas, con lo cual seguimos con esta parte de qué puede hacer una persona individual, una familia, ¿no? Eso es. Para negociar de manera óptima su precio de la luz y del gas. Entendido este sistema y entendido que lo único que podemos negociar es con la comercializadora que nos hará ese paquetito, ¿cuáles son las típicas cosas que deberíamos mirar para saber, oye, ¿tengo un buen precio? ¿No tengo un buen precio? Claro. ¿Y cuáles son los típicos trucos? Y también quizá para empezar, ¿hay algún sitio donde yo pueda mirarlo de manera fácil? Vale. Bueno, quizá por la primera parte, sí. Cada consumidor al final tiene unas particularidades, ¿no? Entonces hay que mirar dos cosas. Cuando alguien quiere empezar a enfrentarse un poco a ver si puede ahorrar con los suministros, tiene que hacer dos ejercicios. El primero es encontrar ofertas, diferentes ofertas de diferentes comercializadoras y ahora abordaremos dónde lo puede encontrar. Y luego también tiene que entender muy bien cómo consume y cuáles son sus particularidades. Es decir, puede pues, consumir mucho en un determinado horario, puede a lo mejor tener unas potencias contratadas muy elevadas porque en determinados momentos puede tener mucha demanda en su casa, por ejemplo, si tiene aerotermia o si su calefacción es eléctrica, por ejemplo. Si no tiene, por ejemplo, elementos en su casa que consumen electricidad para generar calor, normalmente no necesitará tanta potencia en casa, con lo cual la potencia contratada que podrá tener en su casa será más bajo. Quiere decir que no necesitará contratar tantos kilovatios para poder consumir simultáneamente en su casa para funcionar. Y esto tiene una importancia relevante luego en qué oferta te puede interesar, ¿no? Y luego está el perfil de consumo. Como el que va a buscar restaurantes, no te mires solo las reseñas de Google de todos los que hay, piensa también en qué tipo de comida te gusta, ¿no? Por ejemplo, tienes que saber un poco quién eres tú, porque no hay una respuesta de que haya una comercializadora que sea la mejor para todos o tenga la mejor tarifa para todos, sino depende. Así es. Y luego aparte también es la particularidad del propio consumidor que puede tener, por ejemplo, paneles solares. Entonces, el consumidor que tiene paneles solares, pues es muy seguro que habrá unas horas del día donde su consumo de energía será prácticamente nulo. Por lo tanto, eso afectará a su perfil de consumo y su perfil de consumo puede afectar luego a las ofertas, como pueden ser de interesantes aplicadas a tu propio perfil, ¿no? Y luego además está que el consumidor que además de tener paneles solares y consumir menos en determinadas horas, tiene tantos paneles solares que además le sobra energía y lo puede vender. Que entonces ha de añadir una variable más a su estudio energético, es como que la es guarda, correcto, que es cuánto me van a pagar por la energía que yo estoy vertiendo a la red, ¿no? Que me sobra. Entonces se va complicando la ecuación y hay que pues mirárselo. Para el que no con cariño. tiene paneles solares y por tanto no se produce parte de la energía ni le sobra, ¿dónde podemos comparar las ofertas? Aún sin saber qué tipo de consumo tengo yo y demás. O sea, ¿hay algún sitio donde yo pueda ir a mirar cuáles son las diferentes...? Aquí hay un tema importante, creo, y es que como consumidor lo que no debemos hacer es tomar decisiones precipitadas y rápidas, ¿no? Porque sé de buena tinta, y yo creo que todos lo sabemos, que estamos sometidos continuamente a llamadas, a bombardeo en redes sociales de paga la energía, no sé qué precio, paga no sé qué, y entonces todo parece buenísimo, ¿no? Claro. Y si no comparas, la probabilidad de que tomes una decisión equivocada es súper alta, ¿no? Con lo cual no hay que ser reactivo, sino que hay que ser proactivo. Y entonces hay que intentar ir a los sitios a buscar tú, ¿no? Entonces casi te empezaría por el sitio oficial para mirar ofertas. El sitio más, podríamos decir, quizá te diría neutro, o uno de los sitios más neutros es el comparador de la CNMC. La CNMC, que es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, tiene publicado un comparador online, ¿vale? De hecho, si vas a Google y pones comparador CNMC energía, es lo primero que te sale, que te permite comparar tanto electricidad como gas, ¿vale? Entonces, cuando entras, lo primero que te dice es, bueno, dime
más o menos cuáles son tus perfiles de consumo. Te pide algunos datos, ¿vale? Entonces tú has de aquí pues perder un poco de tiempo a lo mejor. Bueno, con pero tu está factura. bien. Es una herramienta que es gratuita, no has de registrarte para nada, no te van a llamar para hacerte ofertas si lo consultas, con lo cual está muy bien para que el usuario tenga una primera herramienta, ¿no? Entonces ahí... Y una pregunta, que en general las ofertas que aparecerán allí son válidas. Lo digo porque desde el punto de vista de si yo fuera una de las empresas comercializadoras, ¿no? Yo te diría, no mires en la CNMC porque tenemos ofertas semanales que, claro, esas no están allí y son las que te estoy haciendo ahora llamándote, claro, ¿no? Que es uno de los argumentos que suelen tener. Sí, a ver... ¿Podemos asumir que son fiables? Fiables son completamente fiables, pero es verdad que son las ofertas que de alguna manera pues las comercializadoras tienen publicadas en sus páginas web. Es como un resumen de lo que hay publicado, podríamos decir, en las webs de las comercializadoras. Es el punto de partida, ¿no? Si luego hacen una oferta semanal que te lo bajan el 50%, pues no está allí, pero... Exacto. Es muy poco probable que te haga una oferta un 50% más barato que lo que pues, está publicado en sus webs, pero sí es verdad que puede haber casuísticas o momentos en los que una comercializadora haga una oferta muy especial que no acabe en la CNMC simplemente porque la ha hecho pues ad hoc para una oferta concreta o para un grupo concreto de clientes, y entonces ahí esas ofertas pueden ser un poquito mejores puntualmente. Vale. Pero como punto de partida, y una cosa que yo siempre hace años que recomiendo a cualquier consumidor, cualquier amigo que me dice, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Que es muy habitual que me lo digan, pues creo que la recomendación principal es, mira, no es necesario que vayas hasta la última pela, que se dice aquí en Barcelona, pero sí tienes que comparar un poco y hacer algo. Entonces, si vas a una tarifa competitiva porque la has buscado y la has firmado, a lo mejor hay alguna que es un 2% mejor, un 3% mejor, pero ahí ya la diferencia, el valor extra añadido por afinar hasta el último céntimo, va a representar pocos euros al año, ¿vale? Pero de no hacer nada, absolutamente nada, a coger una oferta que más o menos sea buena, ahí es donde está el 80% del beneficio, ¿no? Esa ley de Pareto, ¿no? Porque con el 20% del trabajo puedes obtener el 80% del beneficio, pues haciendo este trabajo corto de buscar una oferta, ¿no? Ahora, si haces un 20%, un 80% más, pues conseguirás un poquito más a lo mejor de mejora, pero a lo mejor ya no te vale la pena. Claro. Me decías que es poco habitual que las empresas te hagan un 50% de descuento. Una pregunta, no sé si hay respuesta, pero te la tengo que hacer, que es, en general, una persona que no se haya mirado mucho las ofertas que hay de energía y que por tanto ha cogido pues lo primero que le han vendido, si se lo mira un poquito, que es un poco lo que les vamos a enseñar hoy, ¿cuánto puede llegar a ahorrar? ¿Un 20%, un 30%? Tranquilamente, sí. Qué razonable. Es decir, una persona que se encuentre en el mercado libre, es decir, imagínate que yo llegué, me cambié de casa, he alquilado una casa, me dieron una factura del antiguo inquilino, que estuvo negociando con alguien o que estaba con cualquier compañía, la ha cogido, entonces yo llamo a la compañía, he cambiado de nombre y he continuado con eso y no me he mirado nada, ¿no? Que es el consumidor tipo, podríamos decir. Pues este consumidor probablemente, si se lo mira Cuando tú dices el consumidor tipo, lo digo para quien nos escuche, no es una manera de decirlo. Tú llevas muchos años en el sector, con lo cual sabes que esto es un porcentaje muy alto de la gente de España. Muchísimo, ¿no? Yo me compro una casa o alquilo una casa y me voy a vivir a un sitio, yo cojo la factura, llamo a la compañía con la que estaba la persona que vivía antes aquí, cambio y ya me olvido de todo, ¿no? Es lo típico. Pues esta persona es muy probable que por lo menos un 20, 25, 30% de ahorro seguro que tiene, ¿no? Vale. Y según qué ofertas había cogido la otra persona, yo he visto algunas facturas que son, vamos, que da miedo, ¿no? Que dices, ostras, te puedes ahorrar un 50%, un 50% de base imponible, es decir, de pagar 150 euros a pagar 75, o de pagar 80 a pagar 40. Vale. Esto existe, en el mercado pasa, ¿no? Y, ostras, al final del año pues te puede representar pues 300, 400, 500 euros, ¿no? Vale. De una factura de una comercializadora que más o menos tiene un precio razonable a una oferta buena, entonces ese ahorro ya es quizá un poco menor, pero a lo mejor son 100 o 150 euros al año, que también son importantes, ¿no? Vale, entonces si entendemos que ya tenemos todo el mercado entendido, ¿no? Cómo funciona, sabemos dónde ir a comparar, sabemos que es importante entender también un poco cómo soy yo como consumidor y que podríamos llegar a ahorrarnos entre un 20 y un 50, ¿cuáles son los principales puntos de ataque? ¿No? O sea, dirías, ¿qué es lo primero que tienes que mirar como para... ahí es donde puedes tener más margen de ahorro? Vale, yo creo, a ver, las facturas concretamente eléctricas tienen como dos grandes componentes, ¿no? Uno que es un poco el olvidado y luego estaría el otro que es el que normalmente las comercializadoras pues utilizan más como para reclamar y vender su oferta, ¿no? Uno es el término de potencia o el término fijo, que es lo que pagas
por tu potencia contratada, por la cantidad de, podríamos decir, energía que te puede entrar simultáneamente por tu cable en casa para consumir en diferentes elementos, la lavadora, la secadora, la platos, la vitrocerámica, el horno, y cuántas cosas puedes encender a la vez, con lo cual, cuanta más potencia contratada, más cosas a la vez puedes mantener encendidas en tu casa sin que te salte la luz, como pasa que te salte los plomos, que se decía antes. Y eso tiene un coste. Porque como dijeras, como de gordo puede ser el cable, ¿no? Exacto. Es como el ancho de banda. Con Internet es, en vez de contratar 1 mega, contratar 100 megas, ¿no? Pues, que igual luego usarás uno, pero... a lo mejor usas... Exacto. Tengo 100 contratados por si un día me apetece... Correcto. Entonces aquí es muy importante tener esto bien dimensionado, porque si lo tienes mucho más de lo que necesitas, pues vas a pagar un fijo pues innecesario, ¿no? Y entonces luego aparte está que este fijo hay un precio que es el mínimo legal, que es el que marca el BOE, que lo que dice lo que has de pagar por tener tantos kilovatios contratados a tu empresa distribuidora por traerte el cable hasta tu casa, eso tiene un coste, pero las comercializadoras lo que suelen hacer es aplicar un margen sobre eso. Con lo cual, si tienes una potencia contratada muy elevada, las ofertas que tienen mucho margen en este componente no van a tender a ser buenas, van a tender a ser menos competitivas. Que igual luego te ponen un precio bajo por el kilovatio hora que consumes, pero te están cobrando un fijo muy alto. Entonces, hagas lo que hagas, vas a pagar. ¿Vale? Entonces, eso tiene para mí tiene una derivada un poco perversa, sobre todo en el contexto de lo que llamamos la transición energética, que es que no premia al que ahorra energía. Es decir, tú tienes un canuto gordo de un cable que te llega a casa y que puedes consumir todo lo que quieras, pero es que además, si consumes menos energía, no lo vas a ver muy reflejado en tu factura eléctrica. Con lo cual, yo nunca he sido muy pro márgenes grandes en la parte de la fija, ¿no? De la factura. Hay dos cosas que podemos mejorar como individuales en este sentido, ¿no? Lo primero es necesito saber qué término de potencia necesito para mí. Claro. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cuántos kilovatios? Vale, pues aquí hay como diferentes maneras de saberlo. Es verdad que la regulación, la norma del sector ha ido empujando a obligar a las empresas eléctricas a que en su factura te digan cuál ha sido lo máximo que has demandado en el último año. Que eso es una referencia muy buena que te dice cuánto has pedido. Y si yo tengo 6 contratados y en mi factura me dice que en el último año he consumido 3, pues a lo mejor lo puedo empezar bajando a 4 y veo si me salta la luz o no. Que esto en la factura que yo he traído deberíamos poderlo ver, ¿no? Se puede ver perfectamente. Entonces, si quieres lo miramos. Sí, te hemos traído, como decía al principio, yo he traído mis 2 facturas. El objetivo es que tanto para los que nos escucháis en Spotify como para los que nos veis en YouTube podamos ver algunos elementos. No hace falta ver cuánto he gastado y tal, pero que no es el objetivo, pero sí el poder ver qué es lo relevante. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tú decías, es importante que todo el mundo vaya a la última factura de la luz y mire un dato que es cuál ha sido tu potencia máxima en el último año. Correcto. ¿Esto dónde se ve y cómo se llama? Aquí tenemos una factura de Repsol, que es una comercializadora más de estas 300 que te he dicho que hay en el mercado, y aquí entonces en esta primera página te da alguna información. Lo primero que te dice es pues quién es el titular, te pone un dato importante que es el código CUPS, que es el código unificado de punto de suministro, es como el número de DNI de tu instalación eléctrica, y es único. Si te cambias de casa, esto te va a cambiar, va a tener otro. Pero esto identifica tu instalación. Entonces luego hay el número de contrato, que es un número de la propia comercializadora, el número de factura, la dirección del suministro, y en la primera página no te pone pues prácticamente nada más, el periodo de facturación y tal, pero donde has de ir es al detalle donde están los diferentes componentes, lo que te han de alguna manera cobrado y las partes importantes, ¿no? Entonces, ¿yo cuánto tengo de potencia contratada? En las partes, aquí, justo en las partes técnicas de la factura, pues te dice que tú tienes contratados 3,3 kilovatios en horario punta, que luego si quieres hablamos un poco de esto, y 3,3 kilovatios en horario valle. Quiere decir que tú puedes simultáneamente enchufar cosas en tu casa por una potencia de 3,3 kilovatios. Entonces, para que tengas un orden de magnitud, una nevera consume poquísimo. Consume unos 80, 100 vatios y es un pequeño compresor de un circuito de frío que cada 5 o 10 minutos arranca un poquito para mantener la nevera fría. Pero una estufa eléctrica que funciona muy poquito tiempo al año porque la conectas solo un rato para calentarte y luego la apagas, puede tener 1500 vatios, por ejemplo, con lo cual es casi la mitad de lo que tienes aquí contratado. Entonces, si por ejemplo tienes un pescado en el horno que el horno te consume ya 1 kilovatio y luego pones una estufa de 1,5 kilovatios, si tu pareja o tú te vas a secar el pelo en el baño, que el secador puntualmente te va a consumir 1000 vatios más, te va a saltar la luz. Entonces, lo has de tener presente. ¿Y cuál es el pico que he consumido yo en el último año? El pico que he consumido, año? Curiosamente, y bueno, está bien verlo en un ejemplo, aquí debajo te pone tu potencia máxima demandada en el último año ha sido de...
y te pone 0 y 0, con lo cual está claro que hay un error aquí. O no me te están dando la información como te la deberían dar. Es posible que esto se deba pues, a que la empresa distribuidora, que es la que se encarga de leer tu contador, no haya leído bien este dato y no te esté informando. ¿Vale? Por norma general sale este dato. Con lo cual, ahí es donde la gente tiene que... Ahí parece que hay una anomalía en mi factura, pero la gente tiene que ir allá donde pone tu potencia máxima demandada en el último año es ¡pam! Tanto. Y entonces eso es la mejor referencia o la primera referencia que tú tienes para saber qué deberías poder contratar. Si hay mucha diferencia entre el valor que tienes contratado y el valor que demanda realmente, pues yo recomendaría que a lo mejor hagas un primer salto y lo bajes. Y entonces pases una temporada así, que tiene que ser un año, porque los cambios en potencia solo puedes hacer uno al año, según dice la ley. Pero ya te sirve, ya empiezas a ahorrar. ¿Vale? ¿En qué proporción ahorras? Pues en lo que dice que pagas de término fijo. Aquí te pone en los detalles de la factura qué precio tiene la potencia. ¿Vale? En el caso de Repsol, porque los precios que aparecen en tu factura son claramente superiores a lo que dice el BOE, ese mínimo legal de lo que luego Esta era la segunda pregunta, ¿no? Porque, claro, por una parte puedo ajustar mi potencia máxima contratada, por otra parte puedo ver si la comercializadora se está pillando mucho margen, ¿no? O sea, si me han hecho un precio más caro o más barato. Eso es. Entonces, hay un sitio donde yo puedo ver cuál es el precio de potencia máxima contratada que establece el BOE. Este es un poco más complicado, pero técnicamente la ley dice que las facturas deben incorporar este dato. Es lo que tú pagas en concepto de peaje de acceso. ¿Vale? La factura de Repsol, como no la tengo tan analizada como, por ejemplo, la factura de Endesa, por ejemplo, que es porque estoy más familiarizado con ella, pues no sabía si lo iba a ver tan rápido, pero lo he visto rapidísimo. Justo en la tercera página de la factura, aquí te pone peatges de transporte y distribución y cargos. ¿No? Esto es la parte de lo que paga la comercializadora a la distribuidora en concepto de transporte y distribución de la energía. Entonces, ¿qué dice que pagas? Pues mira, dice que por potencia pagas pues un importe que hay aquí que en total ha sido 15,49 euros. ¿Vale? Esto es lo que la distribuidora, de lo que te ha cobrado a ti por potencia, le ha de pagar la distribuidora y no ganaría nada. Entonces, lo que te haya cobrado de más en concepto de potencia es lo que ha ganado la comercializadora. ¿Y cuánto me ha cobrado de más? De potencia te ha cobrado 28,63. O sea, que lo que hemos de hacer es ver lo que me ha cobrado a mí y restar lo que pone de peajes y ese es el margen de la comercializadora. Eso sí, y que es un margen normal. O sea, aquí, por ejemplo, es un por 2. O sea, eran 15 y me han cobrado 28. ¿Esto es normal o esto es mucho? Esto es un margen bastante potente y bastante grande. Sí. ¿Vale? ¿A qué podemos aspirar? Depende, claro, que aquí entramos en el segundo punto, que tiene que ver con el precio de la energía. Yo como... Sí, me están engañando. No tiene por qué ser así, ¿vale? Que ganen mucho margen por uno puede verse compensado porque por el otro componente, que es el término de energía, pues te hayan bajado mucho el precio. Si ese precio es súper competitivo, pues una cosa compensa a la otra y al final, bueno, está bien, ¿no? Entonces hay que ver qué cobran por la energía. Pues por la energía estás pagando... O sea, cerramos capítulo de potencia contratada, ¿eh? Es decir, podríamos cerrarlo diciendo recomendaciones. Hay que mirar si tienes más potencia contratada de la que realmente necesitas. Correcto. Y luego hay que mirar si te están cobrando un extra grande o pequeño por traerte la casa, que eso es el precio. Vale. Y entonces, luego está el otro bloque. Y luego está el otro bloque, que es el término de energía. Es lo que se llama término de energía o término variable. Y el término fijo o término de potencia y término variable o también llamado el término de energía. ¿Vale? Esto es lo que te cobran por cada kilovatio hora que tú consumes en tu casa, es decir, lo que es la energía real propiamente dicha. El producto kilovatio hora, pues por ejemplo, para poner una lavadora, si la pones con agua fría, más o menos será 1 kilovatio hora. Es lo que porque todo eso que hemos hablado hasta ahora me lo hubieran cobrado aunque yo no hubiera estado ni en casa. Aunque no hubieras estado en casa y todo desenchufado. El diferencial bajado y hubiera sido cero tu consumo, esto te lo cobran igual. Perfecto. ¿Vale? Con lo cual, en cierta manera, para la comercializadora le va muy bien, porque tiene el beneficio asegurado. Podemos decir, yo sé lo que voy a ganar contigo, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales las comercializadoras suelen aplicar ciertos márgenes en la potencia, porque les da certidumbre de cuánto voy a ganar como usuario, ¿no? Con la energía es un poco más complicado, ¿no? Y además, en tu caso, por ejemplo, que tienes un precio fijo 24 horas, lo que te están diciendo es, da igual a la hora que tú consumas, que vas a pagar lo mismo. Consumas por la mañana, por la noche, por la tarde, el fin de semana. Vale. Y esto es muy cómodo para ti, ofrece cierto riesgo para la empresa comercializadora, porque la comercializadora, por traerte la energía a ti hasta tu casa, según la hora que te la haga llegar, va a pagar más peaje o menos peaje. También este componente regulado
que varía según lo que marca el BOE, igual que el término de potencia. Parte de este precio, parte de estos 11,4 céntimos, tampoco lo puedes negociar. Está incluido dentro del precio de la energía, pero es una cosa regulada que sube y baja según lo que dice la regulación. Y por lo tanto, si tu consumo es mucho en horas caras, en las horas punta que se llaman, que son las horas en las que traerte la energía hasta tu casa es más caro, pues el precio de 11 céntimos, como es fijo para ti, la comercializadora tendrá menos margen. Ajá. Si te trae la energía en las horas en las que el peaje de traerte la energía hasta tu casa es más barato y te lo vende al mismo precio, pues en esas horas ganará más contigo, con lo cual asume cierto riesgo si te pone un precio fijo 24 horas. O sea que hay muchas comercializadoras que al consumidor final la parte esta variable también se la cobran diferente según si es una hora del día o si es otra hora del día. Vale. Y es algo un poco más seguro para la comercializadora, con lo cual si la comercializadora te hace un precio fijo 24 horas, por lógica o un poco por cómo funciona el sistema, te ha de aplicar un poco margen de seguridad a tu precio para asegurarse que si consumes mucho en las horas que no son tan rentables, aún así pueda ganar dinero contigo. Con lo cual los precios fijos normalmente son cómodos para ti, pero te toca pagar un poquito de prima de riesgo, podríamos decir. ¿Vale? ¿Y qué es un precio razonable? ¿Existe algo que podamos decir como guía para la gente que nos escucha que o es muy variable? Es muy variable porque hay muchísimas comercializadoras y hay muchísimas ofertas. Entonces te puedes encontrar ofertas con precio de potencia al mínimo legal, o que digo, lo que marca el BOE, y un precio fijo 24 horas. O ofertas a precio de BOE de potencia y 3 precios en función de esos precios punta, llano y valle que marca la regulación, que son precios pues más o menos buenos. Pero si yo cojo el precio de potencia y lo subo muchísimo, pues el precio variable lo ponga de un solo tramo o lo ponga de 3 tramos, pues también puede ser visualmente mejor o peor. Esto es algo con lo que juegan muchísimo las comercializadoras eléctricas. Claro, pero eso desde el punto de vista del consumidor final, o sea, de quien nos escucha, también dificulta el saber si tengo una buena tarifa o no, porque es como que hay muchas variables en juego. Es, ostras, qué buena oferta me han hecho para el término fijo. Ya, pero igual es por el otro lado. Y a mí me ha quedado bastante claro hace unos minutos cómo saber si el término de potencia contratada está bien o no. Entiendo que el otro término, el de variable, es un poco más difícil de saber si está bien o no. Es un poco más complejo. Es un poco más porque, complejo. Claro, depende en plan vasos comunicantes con el término fijo, pero además depende de si es un precio o 3 precios. Si es un precio, a ver, un precio de 11,4 céntimos con el margen de potencia que te están haciendo, yo creo que probablemente pueda ser mejorable, porque están ganando 15 euros solo con el término de potencia, con lo cual, si esos 15 euros los pusieras a los 35 que te están cobrando por la energía, quiere decir que estás pagando en total por los 300 kilovatios hora que has consumido, pues 35 más 15 que son 50. 50 entre los 300 kilovatios hora que has tenido te dará un precio del kilovatio hora real con margen de potencia incluido que es muy alto. Esa es una de las maneras que tenéis vosotros de saber realmente si el precio es bueno o no. O sea, coger los kilovatios hora que he consumido de verdad, dividirlo por el precio total que he pagado. Correcto. Y entonces tengo unos euros por consumo real. Y ahí sí que hay una manera de saber qué tal está. Lo puedes mirar, pero lo que has de hacer básicamente para hacerlo pues bien es no solo coger lo que te han cobrado por término de energía y dividirlo entre los kilovatios hora que has consumido, sino que es coger los que has pagado por el término de energía y sumarle todos estos márgenes ocultos que no ves, pero que están en otro lado de la factura, sobre todo en la parte de la potencia, pero a veces también existe una línea más de costes de gestión, por ejemplo, que son 3 euros al mes. O sea, lo mejor es coger los euros que he pagado por la factura, ¿no? Sí, el total. O sea, lo que me han cargado en mi banco. Eso también, pero tiene la particularidad que entonces depende de si tu potencia contratada es muy alta o muy baja. Por eso tiene cierta complejidad el análisis y tienes que saber muy bien para acabar de ver, ¿no? Vale. Ok, yo me quedo con la idea de cómo poder mirar el término de potencia contratada. Luego el otro es un poquito más complejo. ¿Hay algún consejo más que te venga a la cabeza que sea como muy típico, muy relevante en esto, aparte de mirar estos dos bloques? Yo básicamente diría, te diría término de potencia, término de energía, sin duda. Si hay algún coste de gestión también hay que tenerlo en cuenta. Y luego puede haber un último componente que a veces que muchas veces las ofertas van vinculadas a servicios de mantenimiento que muchas veces no utilizas. En tu caso, por ejemplo, manitas 24 horas. Correcto. Esto suele ser... Lo he tenido. Sí, esto es muy habitual y además cuando coges una oferta, pues a veces casi ni te lo dicen, pero cuando firmas el contrato estás firmando también el contrato de servicios te vendrá el manitas y te cuesta 10 euros al mes y no lo usas nunca, ¿no? O muchas veces, y esto yo lo he dicho muchísimas veces a amigos míos que lo han contratado, es prácticamente solo sirve para que te venga el manitas, que es del grupo de la comercializadora, que
lo que hace es dejarte un presupuesto de cuánto cuesta el arreglo. No te hace nada porque te dice, no, es que esto solo no está incluido. Son las 2 primeras horas de mano de obra y pequeño material, pero si ya tengo que cambiar esto, que es lo que se te ha roto, pues este es el presupuesto, ¿no? Con lo cual estás pagando porque te venga. Exacto, estás pagando un presupuesto, ¿no? Entonces ahí se pierde un poco el concepto, ¿no? Con lo cual eso yo normalmente recomiendo pues que si necesitas un servicio de mantenimiento, pues hables probablemente con el instalador de tu barrio, que normalmente siempre hay alguna lampistería cerca, y lo hagas por uso, que te acabará saliendo más barato probablemente. Muy bien. Me gustaría, si hemos cubierto los típicos consejos y hemos visto también las trampas, ¿no?, que nos pueden hacer, porque al final va una con la otra, dedicar unos minutitos a que nos expliques un concepto que seguro que es nuevo también para la mayoría, igual que lo fue para mí en la reunión previa, que es lo que es la compra colectiva. Vale, a ver... Ya hemos dicho que CNMC, por ejemplo, pues es un lugar donde tú puedes comparar ofertas, ¿no? Y lo haces como un usuario individual. Es decir, tú vas ahí, ves las ofertas que las comercializadoras tienen públicas en sus webs y eso te da pues un orden de magnitud, una idea de cuánto puedes ahorrar comparando la factura que tú tienes con pues las ofertas que hay en el mercado, ¿no? Entonces, en los últimos años se han organizado pues lo que son las compras colectivas, donde los usuarios lo que hacen es unirse y buscan ofertas conjuntamente, porque al final los consumidores... Ofertas de comercializadoras. Vale. Entonces lo que hacen es básicamente generar volumen para que las comercializadoras vean paquetes interesantes de energía como un consumidor industrial o como un municipio, ¿no? Que los ayuntamientos tienen muchas pólizas eléctricas que gestionar. O sea, es como si yo como presidente de la comunidad dijera, esperad, este año, en vez de cada uno ir a su bola, nos juntamos todos. ¿Os parece bien si delegáis en mí los 120? Algo así. Lo que pasa es que, pero más a grande escala, ¿no? Tiene que ser pues unos volúmenes de energía muy grandes, porque así las comercializadoras pues les generas interés y entonces entran un poco a la competencia, que al final es lo que se busca, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pues la plataforma de la que yo soy responsable de operaciones, que es Spock, pues nos dedicamos a esto, a organizar compras colectivas, pero existe también, por ejemplo, la organización de consumidores, la OCU, que organiza pues cada año y medio, a veces algunos años no lo ha hecho, otros años lo ha hecho pues 2 veces, no lo hace de manera muy regular, pero lo hace y organiza pues estas compras en las que los usuarios se apuntan y dicen, yo quiero recibir o quiero apuntarme a esta compra colectiva y cuando salga quiero verla y poder contratarla. Entonces lo que hacen es unirse y cuando las comercializadoras ven que el volumen es grande, pues lo que hacen es presentar sus ofertas. Entonces lo que hace OCU, lo que hacemos nosotros en Spock es ver el perfil que tienen todos los usuarios que se han unido a esta compra, ver sus potencias contratadas medias, sus maneras de consumir, convertirlo en algo así como un gran cliente y entonces ver las ofertas que han hecho las comercializadoras y ver cuál es la que ha hecho la mejor oferta. Muy bien. Y de manera objetiva, porque cuando sabes hacerlo es objetivo y es matemático, es decir, oye, ¿cuánto me cobras por el P1, por el P2, la potencia? ¿Cuánto me cobras? Y entonces lo sumo y la que da menos importe es la mejor comercializadora. Entonces esta oferta es la que, por norma general, es la mejor para todos ellos. Entonces simplemente le dices a los usuarios, oye, hemos encontrado esta oferta, valórala y fírmala. Por ejemplo, en nuestra plataforma el usuario está apuntado a ella, ve las ofertas que van saliendo y si en una dice, ostras, me interesa, pues esa es la que firma y ya está. Y entonces con eso, de alguna manera, te garantizas una tarifa bien negociada, que va a ser muy buena, que a lo mejor tú por tu cuenta dedicando horas puedes encontrar una específica que resulta que te regala 2 horas, que es cuando tú consumes el 80%, pues a lo mejor sí, pero vas a tener que dedicar tiempo, vas a tener que aprender y es una solución un poco más elaborada y que requiere tiempo del propio consumidor. Si el consumidor no quiere perder el tiempo y quiere un resultado, esa ley de Pareto, ¿no? El 80% del resultado sin esfuerzo, ni siquiera con el 20% de esfuerzo, pues yo creo que una plataforma como Spock puede funcionar, ¿no? O una compra colectiva como la OCU también puede funcionar. ¿Cómo nos apuntamos a Spock o a la compra colectiva de la OCU? Vale, pues ¿Cómo mira, se hace? Por ejemplo, esto? La compra colectiva de OCU, normalmente cada vez que la organiza durante un par de meses, pues está inundando internet de sus ofertas, ¿no? Diciendo, oye, pues apuntaros, la gente se apunta. Pero envía un email o... Normalmente tienen una landing o un formulario donde dice, pon aquí tus datos, pon tu mail, tu teléfono, pon aquí información de tu suministro, pide un poco de información y entonces quedas apuntado y cuando hay el resultado, pues el usuario recibe un correo, ¿no? Y entonces le dice, pues este es el resultado y ya lo puedes hacer. Ahí el usuario, a día de hoy, que yo sepa, pues si quiere saber cuánto le va a costar, cuando recibe la oferta tiene que hacer un poco los números y bueno, tiene un poquito de trabajo todavía, ¿no? En el caso de Spock, por ejemplo, de nuestra plataforma, cuando se da de alta un poco nosotros pues le pedimos acceso a sus datos, nos autoriza, entonces existen proveedores, Datadis es uno de ellos, que es una herramienta que es propiedad de las distribuidoras que nos da acceso a información de los consumos de los consumidores, entonces sabemos cómo consumen, nos construimos esos perfiles para
para entender bien cómo consumen los que se apuntan a nuestras compras y entonces pedir las ofertas, y cuando tenemos la ganadora además le podemos decir al usuario, mira, con esta oferta y con tu consumo real, basándonos en todos los datos, tú pagarás esto de energía. Entonces le damos una certidumbre muy clara de cuánto va a pagar, y si le gusta la idea y dice, ostras, pues voy a pagar mucho menos de lo que estoy pagando, entonces puede firmar voluntariamente este contrato y ya está, y aquí un poco se acaba, podríamos decir, nuestro trabajo, ¿no? Pero conseguimos un poco el gran objetivo, que es que el usuario con poco esfuerzo consiga un gran resultado, ¿no? Lo y de luego, la OCU decías que se lanza más o menos una vez al año, algún año no, con Spock u otras empresas que hagan compras colectivas. ¿Esto es constante? ¿En cualquier momento me puedo apuntar? Correcto. La gracia está en que las comercializadoras siempre que hacen ofertas a 12 meses vista. Es decir, no te hacen un precio que va a durar siempre. Y esto es un concepto que es súper importante, porque el mercado de la energía, y está bien que estemos aquí en un blog de finanzas, porque el mercado de la energía, por lo menos el de la comercialización, es muy financiero. Es decir, hay un mercado mayorista que tiene un mercado, que es un mercado diario, que pone el precio de la energía cada día y cada hora tiene un precio que se casa en un mercado. Luego hay un mercado de derivados, que son los futuros, ¿no? Que es donde hay pues el futuro de la energía que se negocia a plazo, y las comercializadoras se fijan en él para darte un precio a ti. Dice, si la energía va a estar a 60 euros el megavatio hora el año que viene, pues si le sumo peajes y no sé qué, pues te puedo vender la energía a 13 céntimos, por ejemplo, ¿no? O sea que las comercializadoras están, cuando te hacen un contrato a 12 meses, también están asumiendo un riesgo, que por eso también se ponen unos márgenes. Claro. Yo aquí estoy haciendo de la voz del consumidor, ¿no? Apretemos a tope, pero bueno, que también tienen su mundo, sus incertidumbres. Por eso existe ese mercado de derivados, ¿no? donde las comercializadoras pueden, con una contraparte, pues fijar parte de su mix de compra de energía en el mercado mayorista para manejar esos riesgos. Pero es un negocio puramente de manejar riesgos y de financiero. Te cobro a ti, o sea, te pago a ti la producción, te pago a ti los peajes y le cobro al cliente un precio. Y con lo que cobro al cliente tengo que ser capaz de pagar a todos y quedarme ese pequeño margen. Y si lo hago muy, muy bien y financieramente lo hago perfecto, pues ganaré dinero. Y si lo hago mal, me pillaré los dedos y tendré que cerrar mi paradita. Funciona básicamente así, ¿no? Muy bien. Qué guay. Pues muchísimas gracias, porque de verdad que siento que es un episodio en el que nos llevamos conceptos aplicables para entender y negociar la factura de la luz. No solo negociar por negociar, sino entender qué estamos haciendo. Y me llevo esa idea clara de cómo funciona el sistema, y en la parte de la luz, que hemos de fijarnos bien en la potencia contratada y en el término de energía, ojo con las típicas trampas, y que existe la opción de hacer esas compras colectivas que nos pueden ayudar mucho. Pequeño mención al gas, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado de la electricidad. En el gas me decías, prácticamente siempre sale a cuenta irte al mercado regulado. Sí, es pequeña mención, pero no menos importante. Porque está muy bien, porque hay una recomendación muy sencilla y que da muchísimo beneficio para el consumidor, y que además es el momento de hacerla, porque estamos en un momento del año donde viene el frío y es donde se va a concentrar tu consumo de energía. De hecho, hay un concepto en el sector del gas que es lo que llaman el año del gas. El año del gas, la regulación dice que no va de enero a diciembre. El año del gas va del 1 de septiembre al 1 de septiembre, del 30 de septiembre, del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente. O sea, es un año natural, pero va es un año completo, pero no natural, ¿vale? Del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente. ¿Por qué? Porque el año del gas empieza cuando empieza el consumo de gas, ¿vale? La realidad es que prácticamente te diría que el 80% del gas que se consume en el mercado doméstico se consume pues desde octubre hasta marzo, ¿vale? Y luego ya prácticamente no hay consumo de gas. El que se deja la calefacción abierta en julio es porque se ha ido fuera y se la ha dejado abierta. Y porque se la ha dejado, correcto. No se puede vivir con calefacción en julio. Correcto, así es. Bueno, la cuestión es que el mercado funciona prácticamente igual. Hay un mercado de comercializadoras de mercado libre que te hacen ofertas, y hay un mercado regulado que es lo que llaman la tarifa TUR, la tarifa de último recurso. La tarifa de último recurso tiene una particularidad, que es que trimestralmente el gobierno publica el coste de la energía en ese segmento, y es un precio que está que es súper competitivo. O sea, está negociado, podríamos decir, por el gobierno, y tiene unos precios que son bajísimos, ¿vale? Las tarifas de último recurso, tanto la eléctrica como de gas, su fundamento, su razón de ser es intentar proteger al consumidor que o no sabe negociar o no quiere negociar, ¿vale? El resultado es que los consumidores han acabado yendo, en el caso del gas, el 60% están en el mercado libre. O sea, el de comercializadora. El de comercializadora, que te hace una oferta, estábamos hablando de la luz. Y muchos ni lo saben, ni lo entienden, ni se lo miran. Y el 30% se mantiene en el mercado
regulado. ¿Vale? Hace poco hemos hecho, nosotros que recibimos miles de facturas de consumidores que para entrar en las compras y en estas cosas, hemos hecho un análisis y hemos visto cuánto pagan las facturas que nos vienen del mercado regulado y cuánto pagan los que vienen del mercado libre. Los que vienen del mercado libre, si se comparan con el precio del mercado regulado, pues hay una diferencia tranquilamente de media del 40%. Más. De más. Es decir, en el mercado libre se está pagando de media un 40% más que en el mercado regulado. Y si eso lo unes a que la concentración del consumo se hace en invierno, quiere decir que ese 40% de ahorro, si te cambias ahora mismo al mercado regulado, ese 40% de ahorro lo vas a tener los próximos 3 o 4 meses, no va a ser durante todo un año. Y hemos calculado también que para un consumidor doméstico de que tiene, por ejemplo, calefacción en casa, que a lo mejor se gasta en todo el invierno pues 500 euros o 600 euros, pues puede ahorrar más de 200 o 250 euros si está en una tarifa de mercado libre respecto a una tarifa de mercado regulado. 2 preguntas rápidas. ¿Te puedes cambiar en cualquier momento del año al mercado regulado? Te puedes cambiar en cualquier momento al mercado regulado. No hay permanencia en el mercado regulado, es decir, puedes entrar y salir cuando quieras del mercado regulado. Y la única particularidad que es un poco diferente al mercado libre es que su renovación de precios es trimestral, o sea, cada trimestre cambia. Pero cambia cada trimestre, pero es que siempre es competitiva, siempre es mucho más competitiva que el mercado libre. Por lo tanto... Es una recomendación fuerte, ¿no? Es una recomendación brutal, pero es que además con esto estoy intentando apelar un poco al 60% de los consumidores de gas que hay en España. Pero entonces mi segunda pregunta es, ¿y dónde está la trampa? O sea, ¿no hay trampa? No hay trampa. O no trampa entendiéndola mal, sino ¿hay algún beneficio por irte al mercado libre? No. Tipo, pues que si tienes un problema te atenderán mejor o tendrás a quien llamar o no hay una. No hay ninguno. O sea, en el mercado libre te puedes encontrar que una comercializadora de gas pues te diga, mira, te hago una tarifa plana y te pagarás siempre lo mismo. Pero una tarifa plana por 250 euros yo tengo muy claro dónde quiero estar, ¿no? O por ejemplo, no lo sé, que tú tengas un contrato con una comercializadora que como te está dando la luz, el gas y algo más y un seguro y no sé qué, entonces te salga mejor el hacer ese contrato de varias fuentes de energía con ellos, aunque en el gas pagues un poco más que el regulado? ¿O en general dirías...? Claro, aquí la cuestión es que, por ejemplo, una de las grandes comodidades de las comercializadoras es que te hacen esta unificación de suministros, ¿no? Vale. Pero, vuelvo a decir, a cambio de 250 euros, a mí que me venga una factura, que me vengan 2 cargos, pues casi te diría, prefiero 2 cargos si me puedo ahorrar pues estos 200 o 300 euros, ¿no? Con lo cual, creo que los beneficios o los valores añadidos que aporta una comercializadora para un commodity como es la energía son muy pequeños comparado con los ahorros que puedes obtener si te vas a una comercializadora como cualquiera de las reguladas, ¿no? El principal problema de las comercializadoras reguladas es que, como las comercializadoras de mercado libre son las que quieren ganar clientes, te vas a encontrar que si intentas buscar por internet dónde conseguir contratar la tarifa regulada, mientras llegas al formulario donde poner tus datos, te van a ir saliendo anuncios, te van a ir saliendo de todo para que acabes contratando otra cosa. Entonces el usuario muchas veces no está ni siquiera seguro de si lo está haciendo bien. ¿Y cómo lo sabes si de verdad está contratando la tarifa? Lo principal es tener claro que hay 4 empresas que por ley, 4 o 5, que por ley tienen que ofrecer la tarifa regulada y no puede ser otra. Es decir, por ejemplo, Energía 21. Energía 21 es la filial del grupo Endesa que da tarifa regulada. Y Energía 21 no puede dar ninguna tarifa de mercado libre y Endesa como comercializadora no puede dar la tarifa regulada que da Endesa 21. Son sociedades mercantiles diferentes. Pero si miras el logo, si miras la tipografía, si miras los colores, son iguales, se parecen muchísimo. Y eso juegan un poco con esto para que te equivoques, para que vayas a la de mercado libre, porque la de mercado libre te pueden aplicar un margen mucho más grande. ¿Vale? Esto pasa mucho. Entonces, con el tema del gas hay que mirarlo bien. Si lo haces tú por tu cuenta, pues tienes que ir a Google y decir quiero mercado regulado, Energía 21, comercializadora regulada Gas and Power, que es el grupo Naturgy, Cure Energía, que es el grupo Iberdrola, Basser, que es una que está creo que por Asturias o Cantabria, ahora no recuerdo, que es el grupo Total Energies. Y en los últimos tiempos también ha aparecido Rexity, que creo que es filial del grupo Repsol. Estas 5 dan tarifa de mercado regulado. Y no sé si existe alguna más súper minoritaria, pero si buscas estas son las que te dan mercado regulado y ninguna más, tanto en la luz como en el gas. Joder, maravilloso. Muchísimas gracias, Alberto, por toda esta info. Eres una, no sé, te iba a decir, como la Wikipedia de la energía, más o menos aquí. No sé si hay alguna cosa que nos estemos dejando sobre todo esto del mundo de la energía o abrimos nuestro último bloque, que es la cuenta atrás para conocerte
un poquito más. Yo creo que ya es hemos cubierto mucho, información, ¿no? Y al final es un tema que acaba cansando, ¿eh? Pero... Venga, pues vámonos a la cuenta atrás. Algunas preguntas rápidas para conocerte a ti mejor. Muy bien. Del 1 al 10, ¿cómo evalúas tu relación con el dinero? Ostras, casi te diría que no sé, un 7. Muy bien. Soy amigo del dinero. Lo ha dicho con una sonrisa. Los que lo veáis en YouTube, mirad cómo lo ha dicho contento. Sí. Muy bien. Sí. Y aprovecho para recordaros que nos podéis seguir ya en todas las redes sociales. Educa tu Dinero, Instagram, Twitter, ahora X, TikTok, YouTube, Spotify. Bueno, estamos en todos lados educando el dinero para que más y más gente sonría cuando se le pregunte cuál es tu relación con el dinero y conteste de un 7 para arriba. ¿Cuál ha sido tu mejor decisión financiera? Pues, ostras, qué buena pregunta. Ahorrar desde joven. Creo que esa es una de las mejores cosas que se puede hacer, ¿no? Intentar ser previsor y, aunque cueste muchísimo, intentar ser un poco metódico con el ahorro, porque en el futuro luego creo que trae un buen destino. Sí. ¿Y la peor decisión financiera? La peor creo que ha sido... Me va a dar un poco vergüenza reconocer esto, pero... Vale, esto es lo que queremos. Que la peor decisión financiera ha sido intentar hacer de trader en la bolsa pensando que puedo ser más listo que los demás, y no pasa. Comprobando que no, ¿no? Y comprobando que no. Quizá por fundamentales uno puede invertir, pero cuando uno intenta hacer de trader desde su casa es muy complicado. Muy bien, no te fuiste a bancarrota, ¿no? Por No, suerte. Desde luego que no, porque creo que manejo más o menos bien los riesgos, pero sí que he perdido un poco de dinero, ¿no? Intentando creer que el dinero fácil se puede conseguir y no se puede conseguir. Si te dieran hoy 1.000 euros, ¿en qué los invertirías? Pues supongo que en mi empresa, porque es un poco donde tengo una muy buena parte de mi negocio y confío que en mi destino, ¿no? Y creo que a día de hoy sería la mejor inversión que haría. Muy bien. ¿A qué edad hiciste tu primera inversión? Pues aunque quizá de mayor no estoy muy familiarizado, no invierto mucho en bolsa y esto, con no sé si 13 o 14 años. Invertí por primera vez en una empresa que se llamaba Pick and Pack. Y lo hice, y mi madre alucinaba porque, claro, yo tenía una cuenta que mi madre era como la que me lo gestionaba y tal, y le dije, mamá, quiero invertir en bolsa, ¿no? Y invertí 100.000 pesetas, que eran mis ahorros, y que hice lo que no hay que hacer, que es meter todo mi patrimonio, que eran mis ahorros, 100.000 pesetas que había hecho pues, por la comunión y con las cosas. Tenía un poco de dinero ahorrado, invertí, pero me fue súper bien, y de hecho eso creo que fue un poco la semilla que me hizo pensar que ganar dinero era súper fácil, porque justo fue cuando creo que el presidente era Pujals, creo recordar, no recuerdo porque era muy pequeño y no me enteraba mucho de lo que hacía, pero hubo una ampliación de capital que derivó en que se generaron unos derechos para comprar nuevas acciones, y acabé vendiendo las acciones y los derechos por 200.000 pesetas en pocos meses. ¿No? Doblé la apuesta. Una apuesta que, si hubiera sido más mayor y hubiera tenido un poco de conocimientos financieros, probablemente hubiera sido una locura hacer, pero tuve la maravillosa suerte, me tocó un poco la lotería en ese sentido y me salió bien. Bueno, está bien que te tocó la lotería, luego no te tocó durante varias veces. Correcto. Y entonces por eso dices, bueno, ojo, que tú pero he aprendido. Al final, yo creo que la mejor conclusión es que uno aprende y entonces se vuelve un poco más prudente y hace las cosas al final la conclusión es que tienes que saber de lo que haces para hacerlo bien. Y intentar aventurarse y hacer cosas sobre lo que no sabes suele acabar mal. Un poco lo mismo que con la energía, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Tienes que saber o ponerte en manos de alguien que Eso sepa. Es. Última, y luego vamos con la que te lanza nuestro anterior invitado. ¿Vives de alquiler o de propiedad? Vivo de alquiler. Y nuestro anterior invitado, que fue Gregorio Hernández, te lanza la pregunta de ¿qué opinas de la inversión por dividendos? Creo que así como lo del mercado regulado que hemos hablado, es algo que no es tan conocido como la inversión típica de bolsa. Y por tanto, ¿qué opinas? A mí me gusta. Creo que es una buena manera de invertir, quizá por fundamentales de una empresa. Cuando ves una empresa pues es estable, es grande. Tenemos buenos ejemplos precisamente en el sector de la energía, por ejemplo en Agas o Red Eléctrica, que son empresas que al final tienen negocios muy consolidados, bastante seguros, que van de alguna manera creciendo de manera sostenida y continua, y yo creo que te da cierta seguridad de que probablemente si inviertes en ellas a largo plazo, por lo menos inviertes en varias de ellas, tampoco lo que hemos dicho antes, diversificar. Creo que no voy a dar ninguna lección aquí de finanzas porque sois vosotros los expertos, ¿no? Pero es verdad que diversificar y buscar negocios que sean consolidados y seguros pueden darte de alguna manera un reguero de dividendos a lo largo de la vida que me parece fundamental, y bueno, quizá combinado con unas letras o con deuda de estados y tal, pues puede ser una muy buena opción. Me gusta. Muy bien, pues para quien quiera aprender a invertir por dividendos, el episodio anterior al que estáis escuchando ahora mismo va sobre esto con
Gregorio Hernández. Y por último, lanzas tú una pregunta a nuestro siguiente invitado o invitada. Puedes elegir entre estas o inventarte una tú. Un libro, serie, peli o persona para aprender algo de finanzas. Compártenos la distribución de tu cartera de inversión. Una manía inconfesable con el dinero. El error financiero que más veces has cometido. Si estás o no planeando tu jubilación. Si no pudieras trabajar para otro, ¿qué harías? Si dona dinero y cómo lo hace. Que nos comparta un sueño. ¿Cuál ha sido el mejor dinero gastado de tu vida? O compártenos un concepto clave de un hobby que tengas que pueda servirte para el dinero también. Pues creo que lo tengo claro. Yo que me he desnudado un poco con mi error financiero, creo que preguntarle a alguien por sus errores financieros es una buena manera de destapar a las personas, ¿no? Con lo cual yo trasladaría esa pregunta. Vale, la de manía inconfesable con el dinero que la he llevado a un error, ¿no? Porque la de error financiero la preguntamos siempre a todo el mundo. Vale, pues manía inconfesable, me parece bien. Manía inconfesable con el dinero, muy bien. Y tienes que tirar la ruleta del ahorro de Educa tu Dinero, ¿vale? Que esto es un juego, entre comillas, de ahorro que hacemos con todos los invitados desde hace unas cuantas semanas y que consiste en tirar una ruleta, sale un número y ese número que sale nosotros lo transferimos cada uno de manera individual a su cuenta de ahorro, con lo cual el juego consiste en que al final del año habremos ahorrado todos los oyentes de Educa tu Dinero X euros. Vale. Voy a buscarlo. Luego esto aquí podemos cortar un poquito en pospo. A ver, ¿qué tengo por aquí esto? Hemos creado como una app para tirar la ruleta. ¡Qué guay! Sí. Perfecto, pues aquí la tenemos. Tú mismo puedes tocar. Vale, ¿qué tengo que hacer así? Tienes que tocar la la ruleta del ahorro y vale, vamos a ponerlo aquí en cámara para que se vea. Y el ahorro que vamos a generar es, toma, 50 eurazos, ¿eh? Muy bien. Con estos 50 euros ahorrados y los que potencialmente puede ahorrar la gente gracias a lo que hemos aprendido en este episodio. Eso es. Te agradecemos mucho tu paso por Educa tu Dinero. Muchísimas Alberto, gracias a vosotros. y de verdad que estoy seguro que nos va a ser muy, muy útil. Genial, gracias. Chao.